Fa muito tiempo, en esas envueltas de luitas e barallas entre moros y cristianos, vivía una princesa mora de gran polideza que se decía Aisha. Y era una muller a sabelo veroya, con una peluquera roya como os rayos do lusco, e con os pels luengos de cara cintura. Teneba a piel morena e unos huellos grans e verdes que virilaban como as mesmas estrelas. No yera guaira altera, más bien chicorroneta, y encara que yera lasa, yera una muller cereña. Levaba siempre un vestiu blanco e luengo e li feba goyo petenar por o mon sin de calcero. A suya polideza yera tal que un gran rei cristiano, pero muitismo endino, e a sabelo poderoso, querió acomodarse con ella. Pero o pai da principesa se tricoloteó con él e le endició que no, porque sabeba que a suya filla no serva feliz con él. Asinas que o pai charró con una bruxa ta que la ayudó a duyarse a desaparecer. E a bruxa lo fació, pero al mismo tiempo le hitó un maldao a la principesa. Aisha remató viviendo con o suyo can en una espelungueta con dos cavidades a o costado de un puesto especial, un puesto en do se tres cruzan varios arigachuelos, junto a una clamor que baixa la tuca presín. No más saliva de ixa espelunga ta pentinar a una señora sabelo rica de casa la rede, que y puyaba ao costado da espelunga daquilue todos os días. Dicen d'esta muller que yera bruxa, e todo mundo sabe que a una bruxa no la puede pentinar cualsiquiera. Pero as mans d'Aixa, enca que chicorronas, yeran delicadas e adretas como nunca no se va visto. E con o suyo peine d'oro teneba embelecata a esta muller que le bosaba con una pepita d'oro cada vegada que la pentinaba. Aisha yera un ser machico, con un don especial, e soniaba con odilla en que trobase l'amor de verdad e se rematase ixe maldao que la isolaba. Pero ta iso amenistaba cavidar, diners e oro. Quies saber si ha consiguió crevar o maldau? Pues habrás de puyar dica o forato d'amor a daquilue, ta sabene.